Cuando mi abuela Leonor murió, todos esperaban que la lectura del testamento fuera el final de una era. Ella era una mujer enigmática, de silencios largos y una fortuna que nadie sabía a ciencia cierta de dónde provenía. Mis tíos se relamían pensando en las cuentas suizas y las propiedades en la costa. Yo, sin embargo, solo sentía un frío extraño en la nuca. El abogado abrió el sobre lacrado con una lentitud desesperante, pero no leyó cifras, no hubo mansiones, solo pronunció mi nombre. Para mi nieta Silvia, entrego el contenido del doble fondo de mi escritorio de roble. Es lo único que posee valor real. Mis tíos estallaron en gritos de indignación. Vacío, nada, pero yo corría a aquella habitación que siempre olía a sándalo y naftalina. Encontré el resorte, el chasquido de la madera, y dentro no había joyas, había 7 sobres numerados, escritos con una caligrafía temblorosa que parecía querer saltar del papel. El primer sobre tenía una instrucción que me erizó la piel. No lo abras hasta que el reloj de la sala de estar se detenga. Y Silvia, no confíes en el silencio de esta casa. Aquella misma noche, a las 3 de la mañana, el tic-tac perpetuo del péndulo se detuvo en seco. El silencio se volvió denso, casi sólido. Abrí el primer sobre. Solo había una dirección de un pueblo abandonado en las montañas y una llave de hierro oxidada. «Ve allí antes del amanecer», decía la nota. «Si quieres saber quién eres realmente, debes ver lo que yo oculté durante 40 años». Conducir por esas carreteras sinuosas bajo una luna pálida me hacía sentir que me adentraba en otra dimensión. Llegué a una pequeña cabaña devorada por la hierba. La llave giró en la cerradura con un lamento metálico, y dentro no había joyas. Había 7 sobres numerados, escritos con una caligrafía temblorosa que quería saltar del papel. El primer sobre tenía una instrucción que me erizó la piel. «No lo abras hasta que el reloj de la sala de estar se detenga. Y Silvia, no confíes en el silencio de esta casa». Aquella misma noche, a las 3 de la mañana, el tic-tac perpetuo del péndulo se detuvo en seco. El silencio se volvió denso, casi sólido. Abrí el primer sobre. Solo había una dirección de un pueblo abandonado en las montañas y una llave de hierro oxidada. «Ve allí antes del amanecer», decía la nota. «Si quieres saber quién eres realmente, debes ver lo que yo oculté durante 40 años». Conducir por esas carreteras sinuosas bajo una luna pálida me hacía sentir que me adentraba en otra dimensión. Llegué a una pequeña cabaña devorada por la hierba. La llave giró en la cerradura con un lamento metálico, y dentro no había joyas. Había 7 sobres numerados, escritos con una caligrafía temblorosa que quería saltar del papel. El segundo sobre que encontré sobre una mesa polvorienta me dio el primer golpe de realidad. «Tu madre no murió en un accidente, Silvia. Tu madre huyó de lo que nuestra familia ha estado protegiendo. Este es el mapa de las voces que nadie quiere escuchar. Tú tienes el mismo don que ella y el mismo peligro». En ese momento comprendí que la herencia de mi abuela no era una bendición, era una misión. Me había dejado las pistas de una red de personas que, como yo, tenían la capacidad de encontrar lo perdido, de ver los hilos invisibles que conectan las tragedias. Mi abuela no era una millonaria excéntrica, era la guardiana de una verdad que ahora recaía sobre mis hombros. El propósito de mi vida no estaba en los bufetes de abogados ni en las oficinas de cristal. Estaba en esas cartas, en esas llaves y en el susurro de los que ya no están. Cerré la puerta de la cabaña mientras el sol empezaba a teñir de rojo el horizonte. Tenía 5 cartas más por abrir y sabía que cada una de ellas borraría un poco más a la Silvia que yo creía ser para dejar paso a la mujer que estaba destinada a ser. El juego había empezado y ya no había vuelta atrás. Me temblaban las manos mientras rompía el sello del tercer sobre. El papel estaba amarillento, pero el olor a un perfume caro y floral, el que usaba mi tía abuela Beatriz, saltó de la carta como una bofetada. «Silvia», empezaba la carta.
Si estás leyendo esto, es porque ya has aceptado que tu linaje está maldito. Pero ahora hablemos de la traición. Mira la foto que hay detrás del marco del espejo de esta cabaña. El dinero que tus tíos buscan con tanta hambre nunca fue de tu abuelo. Me giré hacia el espejo picado por la humedad. Con las uñas arranqué la madera trasera y cayó una fotografía en blanco y negro de los años 70. En ella aparecía mi abuela, joven y hermosa, pero no estaba con mi abuelo. Estaba abrazada a un hombre que me resultaba inquietantemente familiar, el actual alcalde de nuestra ciudad, el hombre que siempre se jactó de su ética impecable. Pero eso no era el salseo. Lo gordo vino cuando leí la postdata de la carta. Ese hombre no solo es el viejo amante de tu abuela, es el verdadero padre de tu madre. Y lo que es peor, él pagó para que el coche de tu madre se saliera de la carretera aquella noche. Ella sabía demasiado sobre los vertidos ilegales que construyeron su fortuna. Tu familia no solo cayó, tu familia cobró el silencio. Me quedé sin aire. Mi madre había sido asesinada por su propio padre biológico con la complicidad de mi propia familia. Mi mente empezó a encajar piezas como una ametralladora. Los lujos de mis tíos, las carreras políticas financiadas, todo era el precio de la sangre de mi madre. De repente, un crujido de ramas fuera de la cabaña me hizo saltar. Unas luces de coche iluminaron el bosque a lo lejos, acercándose rápido. Alguien me había seguido, alguien que no quería que abriera el tercer sobre. Saqué el teléfono, pero no había señal. En la carta, al final, había una última línea escrita en rojo. Si oyes el motor de un Mercedes negro acercarse, corre al sótano. Hay un pasadizo que conecta con la vieja mina. Y Silvia, no llames a la policía. El jefe de policía es el hermano del alcalde. En ese pueblo, la sangre es más barata que el silencio. El Mercedes negro frenó seco frente a la cabaña. Escuché el portazo. Una voz que reconocí al instante. La voz de mi tío Alberto gritó desde afuera. Silvia, sé que estás ahí. Devuélveme esos sobres. No sabes en qué te estás metiendo. Hay secretos que es mejor dejar enterrados por el bien de todos, especialmente por el tuyo. El pomo de la puerta empezó a girar con violencia. Yo estaba acorralada en una cabaña podrida con una verdad que podía destruir a toda la élite de la ciudad. Me tiré al suelo, busqué la trampilla del sótano y me deslicé en la oscuridad justo cuando la puerta principal cedía con un estruendo. Mientras bajaba por la escalera de madera, solo podía pensar en una cosa. Mi abuela no me dejó una herencia, me dejó una venganza. Y yo iba a abrir cada uno de los sobres restantes, aunque tuviera que quemar la ciudad entera para hacerlo. La oscuridad en la mina era absoluta. Un frío que se te metía en los huesos y olía a tierra mojada y a algo metálico, a sangre vieja. Escuchaba los pasos de mi tío Alberto sobre las tablas del suelo de la cabaña, justo encima de mi cabeza. Sus gritos eran cada vez más erráticos, más desesperados. «Silvia, no seas estúpida. Ese videro es lo único que nos mantiene a salvo», aullaba. Encendí la linterna de mi móvil, protegiendo la luz con la mano para no delatar mi posición. El pasadizo era estrecho, las paredes de piedra parecían querer aplastarme. Me senté en el suelo, jadeando, y saqué el cuarto sobre. Este era diferente. Era pequeño, pesado y estaba sellado con cera negra. Lo abrí con los dientes. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Dentro no había una carta larga, sino un pendrive antiguo y una nota que decía: «La verdad no solo se lee, se escucha. Escucha el archivo Cena de Navidad 1994. Verás que tu tía Elena no es la santa que dice ser. Ella fue quien cortó los frenos. Y Silvia, toca la pared de tu derecha, 3 piedras abajo desde la marca de la cruz». Pasé la mano por la pared fría y húmeda hasta encontrar la marca. Retiré las piedras con esfuerzo, rompiéndome las uñas, y lo que encontré me hizo soltar un grito que tuve que ahogar con mi propia manga. Era una caja de metal con joyas de la corona, piezas que habían sido reportadas como robadas en un atraco famoso hace décadas, un caso que arruinó a una familia rival de la nuestra. En ese momento, el audio del pendrive empezó a reproducirse en mi teléfono. Se escuchaban voces distorsionadas por el tiempo, risas y el tintineo de copas de cristal. Era la voz de mi tía Elena, joven, pero con ese tono sibilino que aún conserva. «Papá,
El alcalde dice que es ella o nosotros. Si sigue investigando los vertidos, nos quitarán las licencias de las fincas. Ya me encargué de que el coche no llegue a la curva de la cantera. Mañana seremos libres y mucho más ricos. Y entonces la voz de mi abuela Leonor, fría como el hielo. Bien hecho, Elena, la familia es lo primero. Que Dios nos perdone, pero el banco no lo haría. Se me cayó el teléfono al suelo. Mi abuela no era la víctima, ella era la mente maestra. Me había entregado estas cartas no por justicia, sino porque al final de su vida se había vuelto paranoica y quería que yo destruyera a sus propios hijos antes de que ellos la olvidaran. Era un juego de espejos donde no había buenos, solo versiones distintas de la maldad. De repente, un destello de luz iluminó el túnel a mis espaldas. Mi tío Alberto había encontrado la trampilla. «Ya te veo, sobrina», susurró su voz, ahora extrañamente tranquila, mientras el cañón de una pistola brillaba bajo la luz de su linterna. «Dame la caja y el teléfono. Si lo haces, te juro que te dejaré salir de este pueblo. Solo queremos seguir viviendo nuestra vida de lujo. ¿Tan difícil es de entender?» Estaba atrapada entre el tesoro robado de mi familia y el asesino de mi madre. Pero mi abuela, incluso desde la tumba, tenía un último truco. En el fondo del sobre número 4 había un pequeño papel doblado que no había visto. «Silvia, si Alberto te encuentra, dile las palabras: el perro azul duerme en el sótano. Verás cómo se le cae la máscara». Miré a mi tío, que estaba a pocos metros, y con toda la rabia de mi madre en la garganta, solté la frase. Alberto se detuvo en seco. Su cara pasó de la prepotencia a un terror puro, un terror que nunca había visto en un hombre. Empezó a temblar, bajando el arma mientras miraba hacia las sombras del túnel detrás de mí. «¿Cómo sabes eso?», tartamudeó. Ella prometió que nunca lo diría. «Él está muerto, él está muerto». Un gemido gutural, algo que no era humano ni animal, resonó desde lo más profundo de la mina. Algo se estaba moviendo en la oscuridad, respondiendo a mis palabras. El ambiente en la mina cambió de golpe. Ya no olía a humedad, sino a ozono y a un pasado podrido que estaba a punto de emerger. Mi tío Alberto cayó de rodillas, sollozando, con el arma olvidada en el suelo. El gemido que venía de las sombras se hizo más fuerte, un arrastrar de cadenas que golpeaba el eco de las paredes. Saqué los últimos 3 sobres. Sabía que no saldría viva de allí si no terminaba el juego de mi abuela ahora mismo. Los abrí todos a la vez, dejando que el salseo final explotara en mis manos. La 5ª carta revelaba el secreto del perro azul. No era un animal, era el nombre en clave de mi hermano mayor, el que todos decían que murió al nacer. Pero no murió. Mi abuela lo escondió en esa mina porque nació con deformidades y ella, obsesionada con la perfección de su apellido, prefirió enterrarlo vivo y alimentarlo como a una bestia antes que manchar su imagen. El hombre que se acercaba desde la oscuridad, encadenado y ciego, era mi propia sangre. La 6ª carta contenía una llave electrónica y una confesión final. «Silvia, el alcalde no es solo tu padre. Él y yo planeamos todo. Él quería el poder y yo quería el control absoluto. Tu madre murió porque intentó rescatar a tu hermano de esta cueva. Ahora tú tienes el control de las cámaras de seguridad que grabaron cada confesión de mis hijos durante años. Están en la nube esperando un código». Mi tío me miró, con los ojos inyectados en sangre. «Danos el código, Silvia. Si eso sale a la luz, el imperio se acaba». Pero entonces abrí la 7ª y última carta. Era solo una pequeña nota escrita con una caligrafía perfecta y fría. «La última lección, Silvia. La única forma de limpiar una familia como la nuestra es quemándola hasta los cimientos. El código para subir los videos es el mismo que activará las cargas de gas de la mina. Elige el dinero y el silencio o la verdad y el final. Yo elegí el infierno. Te espero allí». Miré a mi tío Alberto, miré hacia la oscuridad donde mi hermano, la sombra de una vida robada, estiraba sus manos hacia la luz de mi linterna. Mi familia era una infección, un cáncer de lujo y secretos que se había alimentado de la gente del pueblo durante décadas. «Adiós, tío», susurré. Tecleé el código en mi móvil. En la pantalla vi una barra de carga, subiendo archivos a la Red Nacional de Noticias. 100% éxito.
Un segundo después, un pitido agudo empezó a sonar desde las paredes de la mina. Salí corriendo por el pasadizo hacia la salida trasera de la montaña mientras escuchaba los gritos desesperados de Alberto y el rugido del gas liberándose. Cuando llegué al exterior y el aire frío de la noche golpeó mi cara, una explosión sorda sacudió la montaña. Me senté en la hierba, viendo cómo el humo subía hacia la luna. Mi teléfono no paraba de vibrar, notificaciones de noticias, mensajes de odio. El mundo entero estaba viendo en ese momento los videos de los crímenes de los Cifuentes. El imperio se había desmoronado en un clic. No me quedaba nada, ni dinero, ni familia, ni casa. Pero mientras veía el amanecer sobre el pueblo que mi familia había tiranizado, sentí por primera vez que el aire entraba limpio en mis pulmones. La herencia de mi abuela se había consumido en el fuego, y con ella la maldición de mi apellido. Ya no era una Cifuentes, era simplemente Silvia, y por fin era libre.